Listo. Vamos a ver matemática y lo que vamos a trabajar hoy son lo que llamamos razones y proporciones. Este concepto de razones y proporciones se utiliza mucho para resolver problemas de relación numérica. ¿Eso qué significa? Es lo que llamamos la regla de 3 o la regla de 3 simple o la regla de 3 inversa, directa, la regla de 3 compuesta, que después haremos algunos ejercicios para utilizarlo un poco más. En lo personal, no me gusta mucho la regla de 3. Solo es una forma de resolver algunos problemas de manera muy práctica, pero no explica la teoría y se pueden cometer algunos errores para identificar si tenemos una regla de 3 directa o una regla de 3 inversa. Eso es lo que le han llamado, ¿no? La regla de 3. Porque vamos a ver que hay 3 variables que se conocen, el valor numérico de ellas, y una variable que es la que estamos buscando, que no se conoce. Entonces vamos a tener 4 variables, 3 conocidas y una no conocida. Por eso dicen o le llaman la regla de 3. Pero para eso primero tenemos que entender qué es una razón. Una razón tiene que ver con los números racionales, que ya en una ocasión vimos lo que son los sistemas numéricos y lo que son los números. Bueno, los números racionales que definimos como la razón de dos enteros, por eso se llama una razón, la razón de dos números enteros, A, B son números enteros, y la condición es que B sea diferente de 0. Este símbolo que estoy poniendo aquí significa diferente de 0. ¿Ok? A estos números racionales también los conocemos como fracciones y quebrados, y ya estudiaremos un poquito de qué se trata. Ahora, ¿qué quiere decir la razón de dos cantidades o la razón de dos enteros? Puede ser cualquier tipo de cantidad. Si se da cuenta, estamos hablando de fracciones, estamos hablando de quebrados. Su nombre correcto son números racionales y el concepto es una razón. ¿Qué significa una razón? Lo que nos está diciendo es cuántas veces una cantidad es mayor o menor a otra cantidad. Eso es lo que nos dice una razón. ¿Cuánto es más grande una cantidad con respecto a otra cantidad? Ahora, observen aquí. Aquí tenemos, ¿sí?, un entero, lo que llamamos una unidad. Ese entero lo estamos dividiendo en partes iguales, en este caso 6 partes iguales. De esas 6 partes iguales, imaginen que es una pared, acabamos de pintar 4 partes de esas 6. Esa es una fracción o un quebrado. Por eso se llaman fraccionar o quebrar. Estamos partiendo una unidad en cantidades iguales, como una rebanada de pizza que se parte en 8 partes iguales. Si se comen 2, entonces están comiendo 2 de 8. ¿Sí? Aquí tenemos 4 partes de 6 y nos faltan por pintar 2 partes de 6. Ahora, vamos con un concepto aquí importante que es la división. Ahorita regresamos a la división. Lo que quiero que vean es que si yo tengo 4 partes de 6 más 2 partes de 6, tengo 6 partes de 6, es decir, tengo el entero, la unidad. Para entender lo que sigue, vamos primero con una operación, porque esto nos lleva a una operación que llamamos división. ¿Qué es esa operación? Bueno, la operación nos dice que A, ¿sí?, en razón de B, por eso llamamos razón, A en razón de B es igual a C. La operación que realizamos le llamamos división y se define de la siguiente manera. A es igual a un número que multiplicado por la razón de A por B más un residuo, eso es A. Y esas son las operaciones que nosotros hacemos cuando estamos dividiendo. Aquí tengo 2 ejemplos. Bueno, uno solo, pero partido en 2. Fíjense muy bien. Si tengo 8 en razón de 5, 8 dividido entre 5, bueno, tengo que buscar un número que multiplicado por 5 me dé 8 o se acerque a 8. Bueno, eso es la unidad, eso es 1, porque 5 multiplicado por 1 me da 5 y me faltan 3 para que sean 8. Entonces, fíjense, mi razón es que 1
multiplicado por 5 más 3 me da 8. En la primaria y en la secundaria, sobre todo en la primaria, les enseñaron que estas se llaman fracciones impropias y que esto es una fracción mixta. Y les enseñaron que multiplicar 1 por 5 más 3 les da 8. Y es exactamente lo mismo que tenemos aquí. Exactamente lo mismo. Es decir, 8 es igual a 5 por 1 más 3. Y es eso. 8 es igual a 5 por 1 más 3. Esa es la famosa fracción mixta. Ahora, tenemos 3 en razón de 5, lo que llamamos 3/5. Esa 3 en razón de 5 tenemos que hacer lo mismo. Buscar un número, ¿sí?, que multiplicado por 5 me dé 3. No existe ningún número, entonces voy a hacer que esto sea 30. Al hacer que sea 30, le voy a poner un punto, porque se va a recorrer un punto decimal. Estoy recorriendo un punto decimal y estoy haciendo que esto sea 30. Entonces, ¿qué número multiplicado por 5 me da 30? Pues 6 por 5, 30. Entonces, 6 por 5, 30, ¿sí? Y entonces tengo 0.6. Entonces, fíjense, un entero 3/5 es un número decimal que es 1.6. Y aquí tengo 1.6. ¿Ok? Ahora, esas cantidades, ese 3/5, 3 en razón de 5, como es un decimal, 0.6, es difícil de manejar estos números. Entonces se multiplican por 100 y eso es lo que conocemos como porcentaje, 60%. Bueno, vamos a regresar a nuestro ejemplo de una unidad partida en 6 partes. Lo pueden partir en lo que quieran, 8, 9, 20, 7, lo que quieran. Aquí el ejemplo lo dividí en 6 partes iguales, o al menos así me salieron. Entonces tenemos 4 de 6 y 2 de 6. Razón de 4 en 6 y la razón de 2 en 6. Y aquí hice las fracciones. A estas fracciones se les llaman fracciones propias y esto es el decimal, resultado de la división. Bien, la división es, ¿qué número multiplicado por 6 me da 4? No existe. Entonces convierto este 4 en 40. Pónganme mucha atención, por favor. Si yo busco un número que multiplicado por 6 se acerque a 40, pues ese es 6. 6 por 6, 36. Por eso está este punto decimal aquí, porque este lo convertí en una decena, lo convertí en 40. Entonces 6 por 6, 36. Para 40, 4. ¿Sí? Otra vez es 4. Entonces otra vez 40. Entonces 6 por 6 me da 36. Para 40 otra vez 4. Y así va a ser 6, 6, 6, 6, 6, 6. Ahora el 2 en razón de 6. Lo mismo. Número multiplicado por 6 que me da 2. No existe. Entonces lo hago 20 y pongo el punto decimal. ¿Qué número multiplicado por 6 me da 20 o se acerca a 20? El 3. 6 por 3, 18 para 22. Nuevamente tenemos 2. Otra vez lo hago 20. Entonces 6 por 3 me da 18 para 22. Otra vez tengo 2. Lo hago 20. Y entonces 6 por 3, 18. Y así 3, 3, 3, 3. Si hacemos la suma de estos decimales, que aquí los tengo, punto 666 más punto 333, me van a dar punto 999,999,999. ¿Ok? Eso es la unidad. Lo que pasa es que son decimales infinitos. Tendría que poner 1 en 7 para que esto me dé exactamente 1. Con eso cerraría a la unidad. ¿Sí? Lo que me está diciendo es que estoy tomando una fracción. Esa fracción es equivalente al punto 666, pero son difíciles de manejar estos números. Por lo tanto, los voy a multiplicar por 100. Lo único que hace el 100 es recorrer el punto. Lo recorre 2 lugares y entonces voy a tener 66.100 de cada 100. Eso es el tanto por ciento. Por ciento. Por se llama porcentaje, porque es por cada 100. Y es como si esto lo partiera en 100 partes iguales. Si esto lo parto en 100 partes iguales, lo que estoy haciendo es que esta parte sombreada con verde equivale al 66.6%. O sea, si yo partiera esto en 100 partes iguales, tendría el 66
¿sí? 66 partes de 100. Y acá tendría 33 partes de 100. De ahí nacen los porcentajes o el tanto por ciento de algo. Las fracciones se convierten en por ciento. Si yo sumo los porcientos, me da el 99.9%, que otra vez tenemos la unidad. Esos son nuestros famosos porcentajes, que ya en otra clase trabajaremos con ellos y veremos un poquito más cómo se calculan porcentajes. Pero lo que quiero es que tengan perfectamente bien la idea de lo que son los porcentajes. Esa es una razón. Entonces, significa aquí, en un problema, que si les dicen, Juan pintó una pared y pintó 4/6 partes de esa pared, ¿qué porcentaje le falta por pintar? Entonces, le falta este porcentaje. Bueno, le faltan 2/6 partes. 2/6 partes es .333. .333 multiplicado por 100 me da 33.3%. Y eso es lo que le falta por pintar. ¿Qué porcentaje ya pintó? 4/6, 4 partes de 6. Pintó 4/6. 4/6 es .666. Multiplicado .666 por 100, entonces lleva el 66.6% pintado. Así pueden ustedes trabajar con cualquier entero. Puede ser una pizza que la parten en 8 partes iguales. Bueno, nunca quedan iguales, siempre quedan disparejas. Pero suponiendo que sean partes iguales. Y se comen 2 rebanadas, ¿qué cantidad de rebanadas se comieron? Pues se comieron 2 partes de 8. Porque la pizza está partida en 8. Entonces comieron 2 partes de 8. 2 partes de 8, entonces, ¿qué número multiplicado por 8 les da 1? Ninguno. Ponele el punto. El 1 se convierte en 10. Entonces, ¿qué número multiplicado por 8 les da 10? Pues es 1. Entonces, 1 por 8, para 10 son 2. Ahora les quedan 2. Eso sería 20. ¿Qué número multiplicado por 8 les da 20? Pues 2. 8 por 2, 16. Para 20, 4. Ahora, ¿qué número multiplicado por 8 les da 40? Pues 5. Entonces les va a dar punto 100. ¿Qué habíamos quedado? 8 por 1, 8. 8 por 10, 125. Punto 125. Si punto 125 lo multiplican por 100, entonces tendrán el 12.5%. Entonces, si se comen 2 rebanadas, se comieron el 12.5% de una pizza. ¿Sí? Y así pueden convertir los porcentajes. Los porcentajes se utilizan en todos lados, ¿sí? Para los porcentajes de alimentos, porcentajes en medicina, glucosa al 5% es un suero, en la repostería es muy exacta, entonces tienen que poner tanto por ciento en cantidades. ¿Cuál es la ventaja de los porcentajes? Que pueden incrementar este mismo porcentaje para hacer, no sé, en lugar de tener un pastel con 100 rebanadas, el porcentaje me permite hacer un pastel para 200 personas. Entonces necesito 200 rebanadas. ¿Sí? Entonces el porcentaje me permite saber cuánta cantidad de ingredientes tengo que ponderar para tener un pastel para 200 personas o para 2000 personas. Entonces, ¿qué porcentaje de cantidades se debe poner? ¿Sí? Si crece esto, a eso se le llaman proporciones. Si tengo una cantidad inicial, ¿sí? Entonces necesito tanta cantidad inicial para obtener un número de rebanadas para tantas personas. Y entonces necesito ponderar esto, ¿sí? Hacer una relación proporcional, ponderar esto. Y entonces, ¿cuál será mi cantidad final para ese número de personas? A eso se le llama proporción directa o proporción inversa. Bueno, ¿qué quiere decir la proporción directa? Que si aumenta una cantidad, la otra aumenta en la misma proporción. Esa es una constante. Vean, esa división es una constante. Entonces, una cantidad es directamente proporcional a la otra. ¿Qué significa esto y cómo se resuelve? De la siguiente manera. Si tengo una cantidad y la aumento al doble, la otra cantidad, sin importar cuál sea,
aumenta al doble. Si tengo una cantidad y la aumento al triple, la otra cantidad aumenta al triple. Eso es una proporción o proporcionalidad. Entonces, una cantidad aumenta en una proporción y la otra aumenta en otra proporción. Esto lo saben muy bien porque compran tortillas. Alguna vez han comprado tortillas o kilos de algo. Si ustedes compran kilos de algo, tiene un precio. Las tortillas, vamos a suponer que están en 15 pesos el kilo. Ahí está. ¿Sí? Son 15 pesos el kilo. Si yo compro 3 kilos, entonces serán 15 por 3, porque aumenta el triple. Entonces mi costo será 45 por 15. Bueno, esto es la relación que me permite hacer esos cálculos. Cantidades iniciales, A inicial, B inicial, es igual a las cantidades finales, A final, B final. Bueno, a la relación matemática de esas cantidades. ¿Qué relación matemática es? Una división. Cuando dos cantidades son directamente proporcionales, la operación matemática es dividirlas, una en razón de la otra. Eso me da una constante. En el caso de las tortillas, la constante son 15 kilogramos. ¿Ok? Son 15 pesos por cada kilogramo. Esa es mi constante. ¿Sí? Entonces, mi cantidad final también me va a dar 15 pesos. Si yo divido 45 pesos entre 3, me da 15. Si yo divido 60 entre 4, me da 15. Me sigue dando mi misma constante proporcional o constante de proporcionalidad. Y esta es la famosa regla de 3, porque si me están pidiendo una de ellas, necesito conocer el valor de las otras 3. ¿Ok? Entonces, si un kilo vale 15 pesos, entonces 20 kilos, ¿cuánto vale? ¿Ya ves? Si un kilo vale 15, entonces 20 kilos, ¿cuánto vale? Y hago esta operación, que ya veremos cómo se resuelven estas ecuaciones. A esto se llama una ecuación, que se convierte en una ecuación de primer grado y ya resolveremos. Ahora, para terminar, la proporcionalidad inversa es lo mismo, pero está al revés, es inversa. ¿Qué significa? Que si una cantidad aumenta, la otra disminuye. Vean la diferencia. En la proporcionalidad directa, una cantidad aumenta y la otra también aumenta en la misma proporción. En la proporcionalidad inversa, una aumenta y la otra disminuye en la misma proporción. Si yo esta lo aumento al doble, entonces esta disminuye al doble, o sea, disminuye a la mitad. ¿Sí? Bueno, a una en 2, ¿ok? Esa es la constante de proporcionalidad. Ahora, ¿cómo se dice esto? A es inversamente proporcional a B. Entonces, esto es lo inversamente proporcional. ¿Qué operación matemática? La multiplicación. Vean que acá es la división. Este divide a este. Y aquí este multiplica a este y me da una constante. Significa que mis cantidades iniciales, al multiplicarlas, van a ser igual a mis cantidades finales al multiplicarlas, porque me sigue dando la misma constante. Esta es la regla de 3 inversa y esta es la regla de 3 directa. ¿Ok? Y aquí tenemos la regla de 3 inversa. Son menos casos, es menos frecuente, pero puede funcionar. Si una persona pinta una pared en 2 horas, entonces 2 personas en cuanto pintan la misma pared. Entonces, 2 personas pintan una pared en una persona pinta una pared en 1 hora. Entonces, 2 personas en cuánto tiempo. Esa es la pregunta y resolvemos esta pequeña ecuación. Bueno, eso es lo que entendemos o debemos entender por razón, ¿sí? Lo que es el porcentaje y las fracciones y la proporcionalidad. Esta proporcionalidad se utiliza mucho en las ciencias, en física, en ingeniería y todo eso porque ponemos cantidades, ¿sí?, en relación una con otra. Ejemplo, la velocidad es distancia en el tiempo. Entonces, fíjense, la velocidad es una constante y es la relación distancia en el tiempo. Entonces tenemos que la distancia inicial en el tiempo inicial es igual a la distancia final en el tiempo final.
y ya tenemos una ecuación en física. Este caso tiene que ver, por ejemplo, con el volumen de un gas y la presión. A mayor presión, menor volumen. Y entonces tenemos que a mayor presión, menor volumen. Entonces el volumen inicial por la presión inicial es igual al volumen final por la presión final. Solo estoy mencionando algunos ejemplos que poco a poco iremos estudiando. Ahorita me interesa que tengan los conceptos claros de lo que es una proporcionalidad, de lo que es una razón. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a dejar hasta aquí y continuaremos con estas sesiones sobre proporcionalidad en otra grabación.